pueda entrar mejor, el versículo 1. Y dice nuevamente: el primer día de la semana, el domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro las mujeres trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Versículo 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Amén y amén. Padre nuestro, ponemos delante tuyo, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre, para que tú puedas traer sobre cada uno de nosotros la revelación de tu escritura, y que nosotros podamos ser transformados por tu poder. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios, por lo que vas a hablarnos a cada uno de nosotros. Di conmigo: Dios, declaro en el nombre de Cristo que hay gozo en mi corazón por la resurrección, y que esta palabra me va a hablar y edificar. Amén y amén. Abraza a la persona que tienes al lado y dile: hoy te hablan. Y ahora dale un aplauso al Señor. Tomen asiento, por favor. Resurrección no es liturgia. Resurrección no es tradición ni costumbre. Resurrección es victoria. Dile al que está a tu lado: victoria. Nosotros estamos asistiendo a la conmemoración de la victoria de Cristo en la cruz, mientras el enemigo se regocijaba con sus demonios, con sus huestes espirituales de maldad. Se regocijaba porque creía que había vencido. Cuando fue humillado, avergonzado, escupido, insultado, crucificado, Jesús el Cristo, el Mesías, el enemigo decía que vencimos sobre el poder de Dios. Pero sin embargo, Jesús mismo sabía en su corazón que lo que él estaba pasando, el dolor, el sacrificio, la traición de muchos, todo eso era porque venía la victoria. Y esa victoria Jesús la logró, la conquistó, para que nosotros vivamos en victoria y no en ruina, no en tristeza, no en dolor, no estar vencidos, no estar con una autoestima baja y creernos que no nos merecemos nada, porque esa es la voz del diablo que te dice a ti: tú no vales nada, tú no lo vas a lograr. Entonces nosotros, si regresamos a la escritura que estábamos leyendo, se está narrando en este evangelio, como lo hacen en otros también, se está narrando el momento sublime y precioso y tremendo de que fueron estas mujeres. Los hombres, discúlpeme los varones, y me incluyo, los hombres estaban, ¿qué cosa? Disculpen la expresión, estaban mariconeando quizás, porque estaban con miedo. Estaban con miedo, no que vamos a ir, que nos agarran los romanos y nos meten preso y nos van a castigar. Mejor esperemos un día más nomás. Total, ya murió el Señor, el amigo, y seguimos acá orando y llorando. Y miren, mis amados preciosos, algo que debemos entender. Muchas veces, jóvenes también, que creen que ser creyente es recluirse en un monasterio, recluirse en una sinagoga, recluirse en un tabernáculo, en un templo, y ponerse a estar orando y orando y orando y orando, a hacer vigilias y ayunas. Yo no digo que eso sea malo, es bueno, pero también es la acción. Y estas mujeres, nadie dice que no eran mujeres de oración, también eran mujeres de oración, pero por ejemplo, ellas se dispusieron a que estamos orando, estamos llorando al hombre, y nadie me va a decir que entre ellas estaba María, la madre de Jesús, y que nadie me puede decir que esa mujer lloró menos que las otras. Era una madre, y tener que ver a su hijo morir en esa forma tan cruenta, tiene que haber sido un dolor tan inmenso para esa mujer, ¿de acuerdo? Pero esa mujer se limpió las lágrimas y se levantó las faldas y fue hasta el sepulcro en ese primer día, llevando las especies que ellas mismas habían trabajado. Entonces yo les digo, tenemos que ser nosotros como los niños, tenemos que ser nosotros los varones más aguerridos como las mujeres. Un aplauso para las mujeres. Cuando nosotros entendemos esto, es cuando las mujeres se encuentran con una realidad que nadie lo esperaba.
Los romanos, Caifás, los sacerdotes creían que habían conquistado, que habían tenido su victoria de lo que ellos creían. Pero sin embargo, las mujeres iban a ser las primeras que se iban a encontrar con la verdad de la victoria, con la verdad de la resurrección. Y cuando llegan, no les interesó a ellas, mujeres de fe, no les interesó, pero está tapiada, y cómo vamos a hacer, y que no viene Pedro, y que no viene Juan, y no viene Santiago, y cómo vamos a hacer con la piedra que está ahí. Y uno lo puede ver muy bonito en una foto, en un dibujo, en una pintura, en una película, etcétera, etcétera. La piedra que se tapió. Esa piedra tenía más o menos, dicen los historiadores, entre 1,5 metros a 1,80 metros de diámetro. Y el peso de esas piedras era de 1 a 2 toneladas. Un hombre solo no podía moverla, 2 hombres solos no podían moverla, 3 hombres solos no podían. 2 toneladas o 1 tonelada es como el peso de un carro. Tú puedes mover el carro porque tiene llantas, pero esta es piedra maciza, ¿de acuerdo? Y eso es lo que estaba tapando. Y ellas no estaban pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a mover la piedra? ¿Y qué cosa podemos hacer? Y ni siquiera con martillo, ni siquiera con una comba podemos derribarla. ¿Y qué vamos a hacer? Por gusto estamos pasando hacia allá, por gusto estamos perdiendo el tiempo. Pero ellas no pensaron eso. Ellas fueron y dijeron, una vez allá, preocupémonos. ¿De acuerdo? Cuando nosotros nos encontramos con los problemas, tenemos que abordarlos como esta mujer. Tenemos que enfrentarlos como esta mujer y creer que en el momento Dios obrará. Dios lo hará. Y cuando llegan, estas mujeres encontraron que esa piedra había sido movida. Y por eso el nombre de esta enseñanza es la piedra movida. Y el Señor sigue moviendo piedras. ¿De acuerdo? Porque muchas veces nosotros estamos también cavilando, como quizás los discípulos, quizás los varones de ese tiempo, quizás como algunas de las mismas mujeres, podemos estar cavilando de la imposibilidad de las cosas que se nos presentan, y nosotros somos los que estamos observando más la piedra que el sepulcro, más la muerte que la resurrección, más la ruina que la victoria. Entonces nosotros también encontramos en Isaías, el profeta Isaías, como 800 años antes de Cristo, profetizó en el capítulo 53, versículo 5. Dice Isaías 53, 5: mas él herido fue. ¿Por qué fue herido? Por nuestras rebeliones. Mira el que está a tu lado. ¿Tiene cara rebelde, no? Ya no, ¿verdad? Hemos sido lavaditos por la sangre de Cristo. Pero hemos sido rebeldes, sí. Y algunas veces por ahí se quiere salir ese Chucky, ese demonio, ese tunche de la rebeldía. Ay, ¿por qué yo? Ay, ¿por qué no? Ay, ¿por qué sí? ¿Y por qué me dijo eso el líder? ¿Y por qué me dijo eso el pastor? Ay, a mí no me gusta lo que dijo. Ay, a mí no me gusta. Nos sale un poco la rebeldía, ¿verdad? Pero dice que él fue herido por nuestras rebeldías, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dile al que está a tu lado, ya no eres pecador, ya no eres pecadora. Creo. El precio de nuestra paz fue sobre él, para que tú y yo tengamos paz y podamos tener esa paz que sobrepasa entendimiento, que dice la Escritura. Jesucristo se rindió en esa cruz para que la aflicción, la angustia, y él tenía angustia y tenía aflicción. Recordemos nosotros que la noche que él iba a ser tomado prisionero, él en el huerto de Getsemaní sudó sangre, y eso es una muestra en la parte anatómica que se llama hematohidrosis, hemato de sangre, hematohidrosis, transpirar sangre. Que cuando una persona puede estar sometida a una angustia tremenda, a un estrés tremendo, vasos capilares se revientan y uno comienza a transpirar sudor con sangre. Y Jesús, para llegar a ese extremo de estrés, de tensión, de aflicción, es que sangró por el cuerpo y la piel queda sensible. Ojo, la piel queda sensible. Así como, por ejemplo, si tú en el cemento te caes y te raspas, se te va a la piel y queda sensible, te tocas y te arde, ¿verdad? Una cosa así era con él. Y ahora imagínense que después todo lo que va a pasar sobre esa piel sensibilizada. Y él
estuvo dispuesto a eso para que nosotros tengamos paz, para que nosotros no lleguemos a la aflicción o a la angustia tal, dependiendo cualquiera que sea el problema, la dificultad, porque Él pagó el precio para que tú tengas paz. Y por su llaga hubo cura para nosotros. En cada una de sus llagas, Él levantaba tu enfermedad, levantaba tu dolor, tu angustia, levantaba tu temor por esa enfermedad. Pero sigue diciendo la palabra en el versículo 6: todos nosotros nos perdimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Hace unos momentos conversaba con una persona que quería mucho y que se apartó también del Señor. ¿A causa de qué? De problemas, de dolor, de tristeza y por la muerte de un ser querido, que no es para menos, pero el enemigo va a aprovechar cada circunstancia negativa que pueda afectar para sacarnos del camino del Señor. Porque yo le decía, ¿y sabes por qué sucedió eso? Porque el enemigo te teme, porque tú estabas corriendo bien, porque tú ibas muy bien con el Señor. Y el enemigo no es que haya matado a esa persona querida, pero el enemigo pudo operar y accionar y obrar en causa de tu dolor para decirte, no, ese es el Dios que no te comprende, el Dios que no te cura, el Dios que no te cuida, el Dios que no te lleva. Y estaba logrando su objetivo porque te estabas apartando. Y ahí dice, nos perdimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y hay muchas personas que cuando en la iglesia sus líderes o sus pastores le dicen, está bien esto, pero esto no lo hagas, esto no está bien, no les gusta, porque no gusta ser discipulado, porque el discipulado proviene de disciplina, y para ser creyente uno tiene que operar en disciplina, uno tiene que ser disciplinado para poder, ¿por qué? Porque estamos nosotros obedeciendo a un Dios de orden y no nos gusta eso. Y cuando nosotros somos discipulados o disciplinados, nos gusta. Incluso vámonos a otro sitio. Y sí, se van también a otras iglesias, o se van a otro sitio, o a otra congregación, o a una secta, no lo sé dónde se van, pero se van donde no les pisen los callos, porque les ha gustado vivir con sus callos, así les duela después. Entonces nosotros nos perdemos como ovejas y cada cual se aparta por su camino. Mas dice aquí en la escritura, mas el Señor traspuso, el Señor cargó en sí mismo el pecado de todos nosotros. Jesús llevó en esa cruz tu pecado, tus objeciones, tus rebeliones, tu frialdad, tu tibieza, tu indisciplina de llegar tarde al culto todos los domingos, más si fuese el que va a competir un partido de fútbol de tu equipo favorito, ahí sí está puntual. ¿Cuántos de los que han llegado tarde hoy día o el domingo pasado, o los que van a llegar tarde el próximo domingo, que les gusta el fútbol, cuando juega el equipo de sus amores, dígame si también llegan igual de tarde? No, pastor, por favor, ¿cómo? Si yo soy de la barra brava, por favor, ¿no? ¿Cuántos cuando les invitan a no voy a decir una boda, porque hay muchos sinvergüenza que llegan para la cena y no llegan para la boda? Eso es un faltamiento de respeto, ¿verdad? Pero así somos como seres humanos. Pero ¿cuántos si los invitan a una cena y dicen tal hora puntual, ahí se sirve la comida? Vamos a ver si van a llegar media hora tarde. No. Entonces nosotros tenemos que ser disciplinados. No disciplinados de que nos van a poner un castigo, sino poder ser instruidos. Mas cuando nosotros encontramos que la piedra está movida, nosotros podemos ver en esa tonelada o 2 toneladas de masa de la piedra, ahí está tu pecado. También hay una parte que está en esa piedra de tu rechazo, de tus heridas, de tu dolor, de tu tristeza, de tu condenación, de tu culpabilidad, de tu falta de orden, de tu falta de disciplina, de los errores que has cometido en tu hogar, en tu familia. Ahí está en esa piedra. Y esa piedra también lleva, porque Cristo
Podemos decir que en la cruz, no podemos decir si no fue así, que en la cruz llevó tus heridas y tus enfermedades, pero esas enfermedades el Señor Jesucristo cuando resucita las va a dejar en la piedra, y nosotros estamos tratando de mover la piedra con nuestras fuerzas y en nuestras manos, y nosotros no podemos mover esa piedra. Cuando estas mujeres llegaron al sepulcro, ¿qué encontraron? La piedra movida y los lienzos sobre el lugar donde habían puesto el cuerpo de Cristo. ¿Y quién movió la piedra? La movió el Espíritu de Dios. Y cuando tú te desgastas en estar empujando y empujando la piedra de tu dolor, la piedra de tu tristeza, la piedra de tus faltas, de tus errores, la piedra de tus pecados, no, ya yo voy a cambiar porque tengo fuerza de voluntad, y crees que con esa fuerza de voluntad que tú dices, con esta autogestión tuya vas a conseguir los logros de mover esa piedra, yo te digo, te vas a lastimar y no lo vas a hacer. Y vas a quedar rendido y lastimado al final. Mas cuando nosotros vemos que hay un impedimento, hay una piedra que mover, pero tú sabes que no vas a poder hacerlo tú tienes que decirle: Espíritu Santo, en ti confío. Espíritu Santo, a ti me rindo. Y esa piedra será movida por el Espíritu Santo. Pero hay muchas personas que se acostumbran a vivir con la piedra sobre sus vidas, a vivir en el sepulcro, a estar hediondos dentro de un sepulcro, pudriéndose en vida, en el sentido de que quieren vivir con su pecado, quieren vivir con su error, quieren vivir con su tibieza, quieren vivir con su religiosidad, quieren vivir con su apariencia, con aquello que es solamente una pantomima en sus vidas, porque eso nos enseñaron los españoles que nos dejaron la vieja religión, a vivir de apariencia y no a vivir auténticamente lo que es vivir para Cristo y morir en nosotros mismos, porque no nos gusta morir. Jesucristo, a él no le gustaba morir, tenía 33 años y derecho a la vida, a tener una familia y tener un futuro. Muchos pudiéramos decir, pero vivo de repente hubiera sido mejor que se casa y con su mujer predicaba y con sus hijos también, y hubieran sido una familia de ejemplo. Sí, por supuesto. Pero el designio, el propósito del Padre era sacrificio, como nosotros veíamos en estos días de Pascua. Que así como en el Antiguo Testamento, la Pascua era porque fue marcado el dintel y las columnas de las casas con la sangre de un cordero, indicado y dirigido por Dios. En el Nuevo Testamento para nosotros iba a ser marcada nuestra vida por la sangre de Cristo. Cuando tú estés a punto de tomar una decisión por pecado, piensa que Él sufrió y que aún la mujer que lo engendró en la carne lloró y sufrió también amargamente por tener que ver a ese hijo cómo moría en la cruz, cómo sufría en la cruz. Pero sin embargo siguieron adelante. Yo sé que es muy difícil cuando uno está con un dolor a cuestas seguir adelante. Yo sé que es difícil cuando tenemos una tentación en la carne, en las formas de vida que hemos tenido o en la misma sociedad en la cual vivimos, que nos puedan incomprender y burlarse de uno. Es difícil seguir adelante, pero por eso el ser creyente es para los valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Dale un aplauso a esos valientes. Todavía se mueven piedras. Leía una vez un libro de Max Lucado que es hermoso. Un libro que se llama Todavía mueven piedras. Y es hermoso. ¿Por qué? Porque todavía el Señor está moviendo las piedras. Las piedras de tu dolor, las piedras de tu pecado, las piedras de tu complacencia a ti mismo, la piedra de tu apariencia, de tu religiosidad, las piedras de tu engaño, la piedra de tu tristeza, la piedra de tu bajo autoestima. Esa piedra el Señor quiere moverla. Y no permitas que el Señor retire las manos de ahí, porque Él ha visto tu piedra y Él quiere moverla, porque no es tu lugar, el lugar de la muerte, el lugar de la hediondez, el lugar del sepulcro. Tu lugar es con Cristo fuera de la tumba. Cuando nosotros podemos entender la resurrección de Cristo en esa tumba, es porque Él quería entregarnos a nosotros la victoria, el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de la palabra, cuando también los profetas anunciaron que Él resucitaría
Cuando el mismo Jesús les decía a sus discípulos que Él iba a resucitar al tercer día. Cuando nosotros podemos entender que el velo del templo se rasgó de arriba abajo para que no haya ningún impedimento para llegar a la presencia del Padre, para llegar a buscar al Padre. Cuando nosotros podemos entender la trascendencia de la resurrección de Cristo, cuando nosotros podemos entender que un grupo de varones, de damas, de jóvenes están dispuestos y han dispuesto ellos sus tiempos y sus momentos de descanso, de relax, qué sé yo, para estudiar, para prepararse y para una graduación. Y no es porque se han graduado que se van a graduar por un diploma, se gradúan porque están avanzando en conocimiento de la presencia del Señor. Cuando nosotros podemos entender que todas las cosas que suceden en nuestro entorno tienen un propósito, y que nosotros, como dice la Escritura, tienen que extraer lo precioso de lo vil, de las cosas malas o no tan buenas que puedan sucederte, y que tú no puedas extraer. Tú tienes que dejar esas cosas malas puestas, clavadas no en la cruz, sino clavadas en esa piedra que está siendo removida. Pero muchas veces nosotros nos hemos conformado a estar viviendo en el sepulcro, a estar todavía guarecidos bajo ese sepulcro y con esa piedra delante de nosotros, diciendo: no, es que no puedo salir, no, es que la piedra, no, es que esto. Nosotros tenemos un llamado de parte de Dios para poder entender que Dios quiere hacer todavía en tu vida. ¿Qué cosa? Mover la piedra. Mover la piedra de tu dolor, de tu tristeza, de tu temor, de tu inseguridad. Y que el único que va a decidir por eso no es el cura, no es la monja, no es la Virgencita María, no es el pastor, no es el profeta. El único que va a decidir eres tú. Cuando un ministro puede estar ayudándote, puede querer ayudarte, pero uno no quiere y uno se pone necio. Uno se pone necio y comienza, como dice acá la Escritura, que se apartaron. ¿Y por qué? Porque cada cual se apartó por su camino. Por su camino. Y yo he visto, y es doloroso y es triste, personas muy cercanas a un liderazgo o a un pastorado, personas que se decían que eran maduros en la fe, pero sin embargo, cuando por ahí se abrió una brechita de su propio camino, se olvidaron de consultar al pastor, a Dios y a los ángeles, y consultaron y decidieron, y después: ay, perdón, pastor, y perdón, sí, le di razón y debí obedecer. ¿Qué debiste obedecer? Nosotros no ponemos una imposición. Los pastores no tenemos ningún interés personal sobre cada persona, sobre cada vida. Los líderes no tienen un interés personal sobre cada vida. Los líderes y los pastores aconsejamos para que esa vida tenga éxito y sea bendecida por el Señor, y que no esté haciendo torpezas. Hay personas que comienzan a vivir una apertura económica, sí la hay. Pero hay otros países que están en desgracia. Ay, pastor, usted también no ha escuchado que mal de mucho consuelo de tontos. No es un consuelo. Sí, que nosotros lo que tenemos que hacer, y gloria a Dios porque hoy día empieza la primera clase de intercesores, ¿verdad? A las 9 de la noche que nos estaremos conectando. Pero tener un equipo de intercesores para estar intercediendo y quebrando la mano del diablo que quiere llevarnos en ruina. Ay, no, pero eso, ¿cómo va a ser? Yo lo que quiero es trabajo ahora y comuna de plata. Tenemos que clamar, tenemos que orar, tenemos que interceder y tenemos que esforzarnos. Conversaba con un varón hace unos momentos que no es de acá, es venezolano. Y él se vino por la desgracia que sucede. Hay una inseguridad terrible y estoy orando para regresar acá a Trujillo, porque hay más tranquilidad y más paz y buscar un trabajo. Pero él está perseverando, está insistiendo, está trabajando. Ay, Dios, conté mi boca. Hay cosas, mis amados. Ay, Señor. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Les digo una historia. Habían dos hermanos. Uno con una buena posición y otro agarrándose como podía, con los dientes y con las uñas. Esa persona que estaba agarrándose con los dientes y uñas, uno de los hermanos, hizo cosas malas y no conocía a Dios. Y cuando hay leyes civiles que obedecer y las leyes
hubieron denuncias sobre él y hubo juicios y hubo pena de cárcel sobre él. Y él llegó a conocer a Dios. Y cualquiera puede decir, ay, ya, claro, porque estaba en desgracia, estaba presidiendo la policía, ahí sí, ay, Diosito, no. Yo también pensé eso de repente al inicio, pero no, él perseveró en el Señor. Y cuando hay una sentencia de carcelería, él viene ante mí y me dice, han dado la sentencia, me van a meter preso. Y yo tengo que enfrentar la justicia del hombre. Yo me lo gané. Y lo metieron preso. Y este hombre, desde la cárcel como podía, mandaba su diezmo para el Señor. Y no es que esté valorando el dinero, porque ustedes saben que el diezmo de ese hombre desde la cárcel no era 1.000 soles o 1.000 soles. ¿De acuerdo? El otro hermano vivía tranquilo y feliz, con un buen puesto, con un buen trabajo. Pero el otro hermano, añoso en el Señor, no le gusta diezmar. Ahora, si en este momento nos parte el Señor y hay un terremoto y se abre la tierra, ¿cuál de los dos hermanos creen ustedes que irá al cielo y cuál se irá con su pata? ¿Por qué esperar que la piedra nos aplaste si nosotros podemos alinearnos al Señor y que el Señor mueva la piedra para que nosotros tengamos esa libertad de andar en Cristo, de andar en el Señor, de poder ser lo que Dios quiere que seas? El propósito de Dios todavía no ha terminado de cumplirse en ninguno de nosotros, los que estamos hoy con vida. Si tú tienes vida en este momento, si tú hoy día respiras y has venido este domingo de resurrección a honrar al Señor como estas mujeres, es porque el Señor se agrada, que has preferido venir al templo para darle gracias al Señor. Pero acuérdate, me da ganas de poner ahí esta mañana tenía una idea, poner en esa pared, poner espejos y poner un letrero que diga, mira que acá están los salvos. Y que cuando tú te acercas dices, ay, yo estoy entre los salvos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque has venido al templo, porque has venido al Señor, has venido a honrarlo, a bendecir su nombre. ¿De acuerdo? Cuando nosotros encontramos que hay una piedra de repente de nuestra avaricia, de nuestra inseguridad, de nuestro temor, de nuestra mezquindad, de nuestro dolor, de nuestra tristeza, de los problemas que estás pasando, colguemos los problemas que estás pasando, colguemos los problemas y la enfermedad, colguémonos en la piedra y que el Señor se encargue de mover, porque nosotros no podemos más. Yo pensaba también, a veces aún en la enfermedad uno ve soluciones y salidas y dice esto y lo otro, pero uno tiene que ser consciente qué cosa puedo abarcar, qué cosa puedo enfrentar, qué cosa puedo cubrir y qué cosa yo no puedo. Y cuando tú no puedes es cuando empieza el caso del Señor, empieza la mano de Dios. Yo les digo algo, en el tema de mi esposa, que estamos en victoria, estamos luchando y estamos saliendo adelante. Y el tema de mi esposa, un médico que él escribió a una de mis hijas y le escribe y le dice, porque a través de mi hija y una amiga y una hermanita de acá de la iglesia y que es hija de ese médico, y ese médico le decía, yo no soy creyente, pero hubo tanta insistencia de mi hija por este tema que tuve que interesarme y verlo. Y cuando veo cómo fue lo de la operación, realmente es un milagro. Realmente fue un milagro. Porque el día que a ella la operaron, que fue un domingo, mientras ustedes estaban acá en el servicio, estaba predicando el pastor Franco, y ella estaba en la mesa de operación, y yo estaba en la sala de espera todo el día. Una operación que demoró como 8 horas. Y vi un momento en el cual salió alguien de la sala de operación a toda prisa y regresó a toda prisa con un aparato.
Yo no soy médico, pero algo entendí por culpa de que trabajé tantos años en la propaganda médica. Y yo dije, desfibrilador, la cosa no está fácil. Y comencé a orar en ese momento en lenguas. Y fue en ese momento que ella también experimentó la muerte. Y después ella misma nos contó que hubo un momento en la operación que ella ya no podía respirar, que ella se sentía que se ahogaba, estaba semiconsciente. Y luego pierde la conciencia y se sintió que flotaba y veía que todos abajo estaban flotando la parte del desfibrilador y que estaban en prisa y que veía su cuerpo abajo. Y se sintió en paz. Y era el momento que ella estaba muriendo. Y este médico dice, es un milagro. Porque Reinaldo, con todo lo que la amo a mi esposa, no podía darle vida. No podía resucitarla yo. Sus hijas que la aman, sus nietos que la aman, no podía resucitarla. Los médicos tenían un recurso que no llegaron, dice, a operar el desfibrilador. Tenía un recurso científico, pero fue el Señor el que lo hizo, que la hizo volver a la tierra. Porque el Señor en ese momento dijo, no, tú tienes que regresar. ¿Por qué? Porque si tú vienes acá vas a criticarme la cena del cordero, que no está bien sazonada, que no está bien preparada, que le falta sal y que la cena del cordero te la sirvan sin cordero. Así que mejor regresa abajo. Es que mi esposa, como ella cocina muy rico, su sazón es muy rica, ella es también así muy fiscal con la comida. Jugo de piña, pero tiene mucha piña. Pero si es de piña, ¿qué cosa le voy a poner? Y cosas por el estilo. Y por eso nos promovemos con eso, con ella le decimos que es inmortal. Pero la piedra estaba en esa sala de operación y la piedra tuvo que ser movida por el Espíritu de Dios, por el propósito que el Padre tenía sobre ti, por el propósito que el Padre tiene sobre cada uno de nosotros. Y todavía se mueven piedras. Dale un aplauso fuerte al Señor y ponte de pie. Gracias te damos, Señor. Gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por lo que nos enseñas. Gracias, Señor, porque todavía se mueven piedras. Gracias, Padre, porque esa piedra movida en ese sepulcro, Señor, no encerraba el fracaso, no encerraba la victoria del enemigo, sino se aperturó para mostrar la victoria del Mesías, del Cristo, Señor, en la cruz, para entregarnos a nosotros, para que nosotros no nos apartemos de los caminos, de tu camino, para que nosotros, Señor, no nos rindamos a nuestras rebeliones, para que nosotros, Señor, entreguemos nuestros pecados y los pongamos a tus pies, para que nosotros, Padre nuestro, nos presentemos, Señor, como el Lázaro delante tuyo, Señor, o como el leproso, Señor, con nuestras heridas, con nuestras cegueras, Señor, para que tú pongas sobre nosotros el bálsamo de la sangre de Cristo y ser sanos. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que la piedra que nosotros hemos posesionado, que nosotros hemos calcificado, que nosotros hemos fortalecido, esa piedra sobre nuestra vida que nos encierra en un sepulcro de religiosidad, de imposibilidad, sea removida por tu poder. Gracias, Espíritu Santo. Yo les pido que levanten sus manos, por favor. Padre nuestro, sobre estas manos, sobre estas vidas, Señor, oramos, Santo Padre nuestro, para rendirnos a ti. Rendimos nuestra vida, rendimos nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestra imposibilidad humana, la rendimos ante ti, Señor. Oramos, Santo Padre Celestial, porque tú conoces nuestro ir y nuestro venir. Tú conoces, Señor, el llamado que tienes para cada uno de nosotros, y nos rendimos en esta mañana ante tu presencia, Señor, presencia de victoria, presencia de conquista, presencia de triunfo. Nos rendimos, Padre nuestro, para que tú traigas una investidura de poder, una investidura de amor propio, una investidura de rendición a ti, una investidura, Señor, de hijo tuyo que va a cumplir con tu propósito. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios, y remueve la piedra de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, de nuestra alma, de nuestras emociones. Te adoramos y bendecimos, Señor.